Hola, Hola David, ¿cómo estás? ¿qué tal? Hola Sixto, muchísimas gracias por haberse tomado un tiempo para compartir sus conocimientos, su palabra, toda esta información relacionada acerca del contacto extraterrestre. Bienvenido a este espacio donde compartiremos a través de Instagram y YouTube Religando Luz 1111 conocimientos para la expansión de la conciencia, con la finalidad de inspirar y discernir la información para quienes resuenen con ella. Y para todos los que están y llegarán a este video, me parece que la gran mayoría ya ubica a Sixto Paz, escritor peruano, contactado, conferencista internacional desde 1974. Una gran trayectoria ya en el tema ufológico, autor de 21 libros, recorriendo varios países por el mundo, impartiendo conferencias, seminarios y difundiendo los mensajes recibidos de las hermandades de las estrellas. Bienvenido, Sixto. Muchísimas gracias por estar. Gracias por ¿Cómo esa está? presentación, David. Bien, muchas gracias. Bueno, Sixto, nuevamente gracias por estar aquí acompañándonos en este espacio. Me gustaría comenzar viajando en la línea del tiempo y preguntarte cómo es que Sixto vive su niñez, su adolescencia con respecto al tema OVNI. ¿Qué pasaba por su mente en ese tiempo? O tal vez siempre fue fiel creyente del tema. Bueno, dicen que lo que se hereda no se hurta. Mi padre ya investigaba los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Entonces nací en un ambiente favorable al tema. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Como ya él nos había hablado de esto tantas veces, como que nos parecía algo muy normal, entonces no era algo que nos llamara mucho la atención. O sea, era una cuestión de lógica y sentido común, como te digo. Entonces, más bien a la edad de 17 años, tenía esas dudas existenciales que a todos nos asaltan en algún momento, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? En la religión no encontré las respuestas, todo era un misterio. En la ciencia, todo una teoría. Entonces no había nada consistente. Y de pronto, una serie de hechos sincrónicos, circunstancias, precipitaron el que acompañara a mi padre a dar una conferencia, o sea, él dio a dar una, o sea, fue él a dar una conferencia en una agrupación yoga, fui acompañándolo. Hacía 2 años antes de que un amigo suyo, José Rociano Holder, bajo el seudónimo de Josip Ibrahim, había publicado un libro llamado Yo visité Ganímedes. Las experiencias que él mencionaba en el libro eran propias de un diplomático dominicano que en el año 68 pues le contó a mi papá y a un grupo de personas en un reducido grupo, pues en una experiencia de contacto que tuvo este diplomático dominicano. Iba por la carretera, el auto dejó funcionar y de pronto el ovni había bajado y bajaron unos seres de apariencia humana que le contaron, ya, o sea, le dijeron de que siendo él diplomático, pues él tenía la gran oportunidad de transmitir un mensaje a la humanidad de la preocupación que tenían los extraterrestres con respecto a cómo iban los acontecimientos. Él nunca se atrevió a contar eso públicamente para no desacreditarse, para no poner en peligro su trabajo, pero ya cuando en el año 70, más o menos 70, 71, ya él se marchaba del Perú, entonces necesitaba él urgentemente contárselo a alguien. ¿Qué mejor que a la persona representativa de la investigación de los ovnis? Entonces eh, fue a buscar a mi padre entonces organizó una pequeña reunión de personas con el compromiso de que no saliera a esas personas su testimonio. Y él les contó lo que él había vivido. Entre las personas que estaban presentes estaba José Rociano Holder, y le dijo después a mi padre, ya él, Rociano Holder era un señor esoterista, Rosacruz, espírita, o sea, una persona muy versada, con mucho conocimiento. Y le dijo, Carlos, este testimonio de este diplomático es oro puro. Ya si lo publicamos en un libro, realmente va a ser sensacional. Entonces mi padre dijo, sí, pero si vas a escribir sobre ese testimonio, tienes que hacerlo sin mencionar al diplomático dominicano. Entonces, él lo escribió tipo novela, en donde pues Pepe es un personaje, ya que es el mismo Josip, que es el mismo José Rociano Holder, ya que vive la experiencia del contacto, y incluso hay una segunda parte, ¿no? Que es mi preparación para Ganímedes y todo. Entonces, yo no leí esos libros, pero estaban en el ambiente, ¿no? Entonces, en el
año 72 sale el libro, mi papá le hizo el prólogo ya al libro de José Rociano, y bueno, y fue un éxito de librería. Entonces, a raíz de eso, en el año 73, mi padre es invitado a dar esa conferencia, a esa agrupación yoga, lo acompaño, y me encuentro con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la Hatha Yoga y la mantra yoga meditación. Eh, entonces, me encontré pues con un grupo de gente que buscaba las respuestas dentro, ¿ya? Entonces traté de encontrarlas, encontré mucha paz interior, realmente fue muy, muy positivo, y he venido practicando la yoga hasta ahora, después, ya te digo, de más de 50, o sea, 51 años propiamente. Pero no encontré las respuestas que estaba buscando. Entonces, al año siguiente, en el año 74, sale la noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos podían ser mensajes de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Yo terminé en el primer puesto del colegio en orden de méritos, o sea, que no llegué a esto simplemente por mediocridad, o sea, lo que pasa es que había un sincero interés realmente en la búsqueda, en el entendimiento. Y bueno, entré en la universidad, me puse a estudiar historia y arqueología y todo, pero paralelamente, pues es que empieza esta búsqueda a través del contacto. Se me ocurrió que a través del contacto extraterrestre, de pronto podría encontrar las respuestas a las preguntas que estaba buscando. Más aún cuando sale esta noticia de los sonidos del espacio y mi padre organiza una conferencia, la de un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, y él disertó sobre la posibilidad que de existir extraterrestres pudieran estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, pudieran estar intentando un contacto. Entonces quedé fascinado con toda esa propuesta, y con mi madre y mi hermana, con las que ponía en práctica todo lo aprendido de la yoga, intentamos recibir comunicación y recibimos supuestamente un primer mensaje a través de la psicografía o la escritura automática. Sí, muy bien, perfecto. Oye, Sixto, ¿y con qué hermandad estelar fue el primer acercamiento que tuvo? ¿Y qué significado tal vez se encuentra en esa primera experiencia? Pues el primer mensaje que recibimos decía que era un ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, una de Júpiter. Entonces yo pensé que de pronto era mi imaginación y era de alguna manera el ambiente familiar el que había contribuido a que nos inventáramos el supuesto contacto, ¿no? Porque estaba todavía muy en el ambiente, muy caliente el tema de este señor José Roseno Holder, yo viste Ganímedes. Entonces pensé que era mi imaginación, no le di mucha importancia. Pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo e incluso llamaron por teléfono a los amigos y crearon una gran expectativa. Entonces se reunieron todos en mi casa al día siguiente y me pidieron repetir el experimento. Yo no quería hacerlo porque no quería ni engañarme yo ni engañar a nadie, menos aún que en ridículo. Pero tanta fue la insistencia que simplemente para demostrar que no era verdad, pues tratamos de repetirlo, meditamos, la mayoría meditó por primera vez y nuevamente sentí las ganas de escribir y fue mi hermano Charlie el que insistió que le pidiéramos una prueba. Entonces nos dijo que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave. Y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Entonces fuimos desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. La ventaja de tener un padre astrónomo es que te explica pues todo lo que puedes ver en el cielo, ¿no? Desde refracción de luz, inversión térmica, reflejos, el movimiento real, el movimiento aparente de las estrellas, de la luna, el efecto de las nubes, satélites. Era bien difícil que nos dieran gato por liebre, pues. Entonces llega el día de la cita, la hora indicada, como habíamos estado desde el día anterior, no había pasado nada especial. Llega el día de la cita y ocurre lo que nadie se hubiera imaginado. Sale una luz detrás de los cerros y desciende encima de nosotros y se ubica a unos 80 metros encima de todos nosotros, un objeto en forma de disco, giraba con luces multicolores y proyecta una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, miedo tremendo. Y yo no lo podía creer, ¿no? Era real. Entonces, mis compañeros ingenuamente queriendo esconderse detrás mío, me decían, Sixto, dile que se vaya, ¿no? Tú te comunicas con ellos. Y yo decía, pero si yo no sé ni cómo funciona esto. Éramos 20 personas de testigos de este encuentro.
Y todos, no solo yo, todos captamos que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y lugar. Acá un rato se elevó y se marchó a gran velocidad. Saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros, no? Un grupo de muchachos intrascendentes, un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este tipo. Y llegamos a pensar ingenuamente que como del espacio no se ve que los países sean diferentes colores, como parecen los mapas, ni se ven las líneas punteadas que lo dividen, de pronto ellos pues creían que habían bajado en Estados Unidos o en Alemania y se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Entonces ya le contamos a mi papá, que era el científico, y él se molestó porque pensó que nos estábamos burlando sus investigaciones. Entonces en esos días nosotros intentamos recibir nuevamente comunicación y pedirle a estos seres que le dieran una palabra a mi padre, o sea, que mi papá fuera testigo de que esto era cierto. Entonces mi padre a regañadientes fue, pero fue en compañía de otros militares y todo, y fueron llevando telescopios, prismáticos, largavistas, pasó una sesión de astronomía al aire libre para no perder el tiempo, porque estaban convencidos que no iban a ver nada. Y detrás de los cerros salió un objeto en forma de cilindro, se calculó medía unos 150 metros de largo, el objeto estaba inclinado y después se enderezó y a velocidad dirigible, pasó por encima de todo el valle donde estábamos ahí, en el desierto, y mi padre quedó fuertemente conmocionado porque decía, caramba, tantos años investigando el tema OVNI, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, qué injusto, ¿no? Sí, muy bien. Ahora, qué bonito, qué maravilla, y lo cuentas tal vez pues ya con toda tu experiencia en esta trayectoria que llevas a lo largo de los años, ¿no? Pero al principio, ¿alguna vez llegó a tener miedo al estar haciendo algún contacto? Desde el principio, o sea, cuando estuvimos ahí y el objeto se puso encima de todos nosotros, sentimos pánico, o sea, yo el primero que todos. O sea, lo último que hubiera pensado que fuera cierto, estaba ahí encima de nosotros. Entonces decíamos, si baja y estamos fritos, ¿ya? Porque no nos considerábamos preparados. Sí, Ahora, al mes ya éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas. Y ya no solamente era un ser llamado Oxal, aparecían otros seres, tanto extraterrestres varones como femeninos, o sea, había seres como Kulba, Sampiá, Canitat, Met, Rege, Sun, Antarel, Osim, Erjabel, ya que decían venir de diversos planetas y estar todos ellos integrados en esta experiencia de contacto. Ellos nos hablaron de que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tenía un gobierno compuesto por 24 seres, a lo que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia o el Consejo de la Confederación de Mundos, que todos los mundos más evolucionados de esta galaxia, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros planetas que están en vía de evolución, se encuentran bajo la regencia de ese Consejo de 24 seres. Y que por debajo de ellos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo están los guardianes y vigilantes, y más cerca a nuestros los instructores. Entonces ellos deciden quiénes, bajo qué condiciones pueden venir a un planeta como el nuestro, a echarnos una mano, o a impedir a que nadie pueda entorpecer nuestro proceso evolutivo o que nos pueda perjudicar. muy bien. Y hablando de hermandades de luz y otras a falta de su luz, ¿cómo identifica o cómo saber cuando un ser que se le presenta o al estar haciendo contacto no es del todo benevolente? Bueno, no hay forma de saberlo. O sea, no es que se vistan de blanco, se vistan de negro, ya, o los que usan el sombrerito, o los que no lo usan. O sea, no hay forma de saberlo. O sea, ahí tú tienes que utilizar tu propia intuición, tu propio instinto. Ahora, según ellos, existe una especie de cuarentena planetaria, en la cual no cualquier civilización puede ingresar a nuestro mundo. O sea que naves que han tratado de entrar sin autorización han sido derribadas, pero no por tecnología de la Tierra, sino por otras naves que están cuidando nuestro mundo de quienes no vienen con buenas intenciones. Ese caso, el del 2 de julio del año 47, el Omni de Roswell, o la nave que se estrelló en que te digo, en Paiguano, Chile, en el año 98, o en la zona del Silencio en México, en Sudáfrica, en Rusia, y ya, o sea, ha habido varias naves que se han estrellado en diversas partes del mundo, ¿no? China, Brasil, y los restos de las naves, los tripulantes han sido recogidos y han sido llevados a bases aéreas realmente norteamericanas, la mayoría de ellos. Entonces, esas naves, como digo, no tenían autorización y se les llamó la atención y igualmente quisieron ingresar y fueron derribadas. Ahora,
son alrededor de 60 civilizaciones las que están llegando a la Tierra, de las cuales 55 son bien intencionadas y 5 no lo son. Ahora, ¿qué buscan esos no bien intencionados? Lo que tratan es de crear cuerpos híbridos en donde puedan encarnar en nuestro mundo seres que fueron deportados y exiliados hace miles de años atrás y que han quedado atrapados en nuestro mundo como si fueran espectros. Para ellos la Tierra es como una prisión. Entonces estos seres manipulan a gente débil de carácter, débil de voluntad, ubicando a esas personas llenas de traumas, resentimientos, rencores en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música, y a través de ellos tratan de ejercer su control mundial y llevar al mundo hacia la autodestrucción, para liberarse ellos de esta prisión. Por otro lado, los seres bien intencionados se enviaron en su momento una delegación como una fuerza interplanetaria de paz compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes, que aterrizaron en el desierto del Gobi, en la Mongolia, y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, el mundo intraterrestre. Lo que se vendría a ser la hermandad blanca de los retiros interiores. Y con el tiempo, estos 32 seres fueron preparando, reclutando a gente de la propia Tierra, gente de diversas escuelas, filosofías, religiones, sobrevivientes de civilizaciones desaparecidas, para que los reemplazaran a ellos como la hermandad blanca de la Tierra. Y ellos se han encargado de guardar los archivos de una verdadera historia planetaria, una historia que demostraría que el ser humano es siembra de vida extraterrestre, que somos semillas estelares, que a lo largo de nuestra historia ha habido no solamente manipulación genética, también ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Muy bien, perfecto. Ya todo una biblioteca, Sixto. Muy bien, me encanta la historia que cuentas. ¿Y cómo De todas explicarías maneras, una... recuerda, David, que si entran a mi página web www.sixtopaswell.com, libre acceso, van a encontrar un libro que no está a la venta. Ustedes lo pueden bajar, lo pueden editar, lo pueden imprimir. O sea, para ustedes, ya no a la venta, simplemente para que lo lean ustedes, de libre acceso, como digo, se llama El Plan Cósmico, que es toda la historia que estos seres nos han contado y que nosotros hemos podido verificar, constatar a lo largo de los años. Perfectísimo. Bueno, ahí los que resuenen con toda esta información, a visitar la página. ¿Y cómo explicarías una cronología sobre la historia de la humanidad? ¿Cómo crees que el ser humano llega a habitar el planeta Tierra, expandirse en su territorio y, pues, bueno, de alguna manera ir evolucionando? A lo largo de estos 50 años hemos vivido las experiencias de contacto de los 5 tipos. El primer tipo es cuando tú ves algo extraño, insólito, que no sabes qué es, algo que desafía las leyes de la física conocida por nosotros. Del segundo tipo es cuando de pronto estás caminando por la calle y te detienes, te giras y ves un objeto en el cielo. Algo te motivó a mirar. O estás en tu casa y sientes ansiedad imperiosa de acercarte al balcón, subir al tejado, mirar por la ventana y ves un objeto que interactúa con el testigo, que se mueve a derecha, izquierda, arriba, abajo, dándote la impresión de que sabe que lo estás viendo y que quiere que lo veas. Y hay una suerte de contacto, algo te motivó a mirar. Del tercer tipo te despiertas de pronto de madrugada y te encuentras que hay un ser luminoso parado al pie de tu cama. O de pronto estás ahí en tu casa y ves pasar una esfera luminosa que se llama Canepla o Foo Fighter, es como un dron extraterrestre. O de pronto estás yendo por la carretera, el auto deja de funcionar y de pronto ves que el ovni ha aterrizado y ves bajar los tripulantes. Entonces son encuentros cercanos del tercer tipo. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. Mucha gente ha sido convocada, invitada a subir a las naves, pero como la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas, la mayoría de gente no recuerda conscientemente haber sido invitada y haber estado dentro de la nave. Lo único que le queda es missing time, tiempo perdido, horas de su vida que no sabe qué fue lo que le pasó. Y no es que la secuestraron, la manipularon y lo torturaron, nada que ver. Eso es parte de la política de intoxicación informativa, meter miedo a la gente y crear una paranoia, una psicosis. El quinto tipo es cuando ellos te invitan a acompañarles fuera de la Tierra. Entonces nosotros, como grupo de contacto, como te digo, esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Pues nosotros
como grupo, a lo largo de estos 50 años, hemos tenido la experiencia de los 5 tipos. Y en una de esas ocasiones, dentro de la nave, ellos nos mostraron una especie de placas de metal. Parecía una caja dorada. Después nos dimos cuenta que eran unas planchitas doradas, con unos anillos en un extremo, llenos de extraños ideogramas o símbolos. Entonces, el guía, el extraterrestre que apareció, como de 1,80 m, robusto, corpulento, rasgos orientales, parecía un coreano, un mongol oriental, y venía acompañado de 3 seres pequeñitos, cabezones, ya, sus rostros eran blancos como la leche, los ojos oscuros, ocupando la tercera parte del rostro, la nariz solamente 2 orificios, y el labio superior cubría el inferior, de tal manera que parecía que no tenían boca. Y al acercarse los chaparritos cabezones, sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide, quizás un androide biológico. Entonces el otro ser normal, por así decirlo, de rasgos orientales, habló en perfecto castellano, lo cual me sorprendió porque en anterior contacto los habíamos captado mentalmente, ¿ya? O sea que tú recibes la onda mental y el cerebro automáticamente codifica e interpreta. Pero aquí no, habló lento y pausado. Y nos dijo de que estaríamos una hora con ellos, que en esas planchas estaba parte de la historia de nuestro planeta, y me lo acercaron tanto que lo pude tocar, y en mi mente se corrió como una pantalla y comencé a ver imágenes, y seguía escuchando a este guía extraterrestre, este ser. Y entonces, lo que captamos es que primeramente nuestro planeta Tierra, hace 1.200 millones de años, murió, producto de impactos de lluvia meteórica, y también producto de pulsos de luz violeta emitidos por el centro de la galaxia, que llegan a nuestro sistema solar cada 26.000 años y generan mutaciones en el Sol y en todos los planetas del sistema solar. La Tierra no los supo asimilar y terminó destruyéndose. Entonces, los extraterrestres recibieron la autorización de parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, y llegar a la Tierra antes que la Tierra muriera, e impedir de que muriera. Para los extraterrestres, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones viaja a través del tiempo y el espacio, a través de cómicos, portales, llega a la Tierra antes que se muera, e impiden de que se muera. Y este mismo proyecto se llevó a cabo en 8 planetas, 2 por galaxia, 4 galaxias, de un grupo de galaxias que gira en torno a una galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Entonces, dentro de la Vía Láctea fueron escogidos 2 planetas, uno de ellos la Tierra. Planetas que no tenían futuro. Y entonces la idea era crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que con el tiempo inspirara a los extraterrestres a salir de una suerte de estancamiento evolutivo en el que ellos se encuentran. Ellos son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Entonces, ahora, la idea era que surgieran estas 8 civilizaciones, pero iba a haber un control, una permanente observación, evaluación y también un freno. O sea, ellos no podían permitir de que nosotros avanzáramos más rápido de lo que ellos no podían seguir. Por eso también tenían previsto cada cierto tiempo hacer reseteos. Por ejemplo, en el capítulo 11 del Génesis bíblico dice que una época en que el ser humano hablaba un solo idioma. Al parecer habíamos desarrollado la telepatía. Y fuimos capaces de construir una escalera al cielo. No precisamente pues un ziggurat tipo la Torre Babel o una pirámide, sino todo un sistema filosófico, moral, ético, espiritual, que nos permitía darnos cuenta que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Entonces, temiendo de que nosotros pudiéramos poner en peligro el plan cósmico, nos hicieron olvidar, resetearon, y el ser humano olvidó y se desconectó de sus facultades psíquicas. Realmente se produjo un retroceso tremendo, más o menos hace unos 30.000 años atrás. Y la intención de ellos era que una vez que la humanidad llegara a un cierto nivel interesante para ellos, el reseteo iba a ser definitivo. O sea, nos iban a hacer desaparecer. Sería como si nosotros nunca hubiéramos existido, como si no hubiésemos ido. Es como que tú te compras un juego de ordenador, de computadora, y lo juegas y ya te aburres y lo borras, ¿no? No pasó nada. Y todo lo que viviste, los niveles que lograste, todo ya como que ya no importa. Ahora otra cosa, ¿ya? Entonces esa es la intención original. Entonces hace 26.000 años los nuestros,
dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes de la última etapa del plan cósmico aquí en la Tierra. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. Los Oriones eran seres de 3,5 metros de estatura con cola, de reptiles, pero muy inteligentes, muy sabios, ¿no? Y por otro lado estaban los pleiadianos, seres de aspecto antropomorfo, humanoide, como si fueran nórdicos. Entonces, en un determinado momento, estas civilizaciones extraterrestres, en contacto con nosotros, se comenzaron a ver afectados por las pasiones, las emociones, los sentimientos. Se hicieron adorar como dioses, se subió el ego, el orgullo, la vanidad, la soberbia hacia la cabeza. Hubo quienes tomaron pueblos completos como sus feudos particulares, hasta se pelearon entre ellos. Hubo algunos que tuvieron miedo de que nosotros, como una versión corregida y mejorada de ellos, pudiéramos poner en peligro el orden cósmico. Y otros hasta sintieron envidia, ¿no?, de que tuviéramos nosotros, que fuéramos una especie de versión corregida y mejorada de ellos. Entonces, todo esto generó las llamadas guerras de Orión, en donde, por una parte, los Oriones quisieron sabotear el plan cósmico, quisieron cancelar el proyecto. Además, los otros 7 planetas seleccionados, 3 se volvieron a destruir totalmente, no quedó ni polvo de ellos. 4 se estancaron evolutivamente, los extraterrestres intervinieron tan de cerca en ellos para que no se desviaran ni a derecha ni a izquierda, que al final fueron un triste remedio, una copia del proceso de evolución de ellos. El único lugar que marcaba la diferencia, donde podía ocurrir cualquier cosa, incluso aunque se cumpliera el plan original o una versión corregida del plan, fue la Tierra. Por eso se centró toda la atención aquí en nuestro mundo. Pero los Oriones quisieron sabotear el plan, quisieron acabar con nosotros. Los pleiadianos, que habían desarrollado un nivel de empatía por el ser humano, sacaron la cara por nosotros, enfrentaron a los Oriones, y en estas guerras cósmicas que se mencionan en todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos, ¿no? En el Rig Veda, en el Ramayana, en el Mahabharata, no solamente guerras de castas de la antigua India, también guerras cósmicas, o en la mitología griega, ¿no?, cuando se habla de la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos, o de pronto en la Biblia, que habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Al final, pues los Oriones fueron sometidos, los líderes de los Oriones fueron exiliados en la Tierra por mal comportamiento y quedaron atrapados en el inframundo, en el mundo intraterreno. Y como te decía, desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Los seres de Orión fueron reemplazados por los seres de Sirio, de Can Mayor, seres acuáticos, que junto con los pleiadianos, pues quedan en calidad de guardianes y vigilantes. El problema es que 200 pleiadianos, debido a las pasiones, las emociones, cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos en la Tierra. Es como que tú seas un profesor de un colegio y de pronto pues una profesora o un profesor te dice, mira, ¿me podrías reemplazar esta tarde? Hay 2 horas de dibujo ahí con los alumnos, pues yo tengo un curso de capacitación. Sí, sí, tranquilo, yo tengo esas 2 horas libres. Te vas ya y comienzas a echarle ojitos a una alumna, ¿no? O sea, son cosas que no es que no se puedan, no se deben hacer, ¿ya? Entonces, y aquí pasó. Entonces, hubo contacto sexual, hubo hibridación, y todo eso ha hecho que ambos tiempos que debían correr paralelos comiencen a acercarse peligrosamente con el riesgo de integrarse en un solo tiempo. Por eso los mayas, en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino, del brujo Jaguar, cuando las cosas están por suceder, ellos anticiparon el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. La posibilidad de que el tiempo real se junte con el tiempo alternativo y se cree un tercer tiempo. ¿Cuándo? Justo al final de la rueda de los Bactunes, un ciclo de 25.625 años, 5 ciclos de 5.125 años cada uno, que se cumplían el 21 de diciembre del año 2012 según nuestro calendario, que era el momento en que un rayo sincronizador, ese pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia, llegaba con mayor intensidad que nunca. Entonces existía la posibilidad que nosotros, que un colectivo, una masa crítica significativa de la humanidad, pudiera contribuir a darle el empujón al planeta y que la Tierra saliera de ese tiempo alternativo y diera un salto cuántico, un paso hacia la 4ª dimensión. Si se conseguía esto, que la Tierra pasara a la 4ª dimensión, el tiempo real y el tiempo alternativo se juntaban y creaban un tercer tiempo, una nueva realidad. Para nosotros no cambiaría mucho las cosas a partir del 21 de diciembre de 2012, porque ya venían cambiando de antes.
para quienes cambiarían las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, sería para los extraterrestres, les cambiaríamos su historia. Y eso fue lo que pasó el 21 de diciembre de 2012. Porque tú recordarás que el 11 del 2011 se hizo una convocatoria a nivel mundial para orar por el planeta, meditar por el planeta, y no se reunieron 144.000 personas, que es como el número base o clave que se menciona en el capítulo 7 del Apocalipsis, o el número que mencionan los indios Hopi, ¿no? Los 144.000 danzantes del sol, o los 144.000 Mixcoatl, de los que hablan los aztecas. O sea, ese 11 del 11 del 2011 se reunieron varios millones de personas a nivel mundial, y se creó entre todos una masa crítica, un estado mental colectivo positivo, para revertir todo lo que había sido anunciado, profetizado o malinterpretado que podía ocurrir en 2012. Los mayas nunca hablaban del fin del mundo, hablaban del final de un ciclo cósmico y el inicio de otro, nada más. Pero ya la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente, diciendo que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar. De hecho, escala iba a ser de las más poderosas, iba a freír al planeta. Entre los días 5 y 6 de marzo del 2012, se produjo la más terrible tormenta solar. Se esperaba que la onda de choque llegara en 24 horas a la Tierra y friera el planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo? Que habíamos tenido buena suerte. O sea, hay que ser científico para decir que hemos tenido buena suerte. Porque no se explicaban ellos por qué no había pasado nada. Durante todo el año 2012 hubo más de 1.465 sismos, entre los 5 y los 8,6 grados. Y solamente murieron 1.000 personas, menos de una persona por sismo. O sea, ha habido otros sismos que han matado muchísima gente, y ahí, sin embargo, ¿por qué no pasó en el 2012? Porque el efecto residual de la masa crítica, pues no impidió que los acontecimientos se dieran, pero sí que fueran menos traumáticos. Sí, muy bien, ¿no? Maravillado con toda esta información. ¿Y el contacto extraterrestre se presenta dependiendo del proceso espiritual que lleve cada persona? ¿O de acuerdo a lo que dicta su corazón es lo que verá? ¿O de lo que puede llegar a experimentar? Ciertamente, tal como tú lo dices, una persona con mayor nivel de espiritualidad, misticismo y todo, puede tener experiencias muy profundas, muy intensas, más allá de lo material. Los extraterrestres son seres físicos. Hay extraterrestres que ya son seres de energía, como que no tienen corporeidad física. Hay seres extraterrestres de apariencia zoomorfa, o sea, que parecen peces, anfibios, reptiles, los hay con forma de felinos, de aves, hay extraterrestres que parecen insectos, hay seres de aspecto humanoide, cabeza, tronco, extremidades, de 4 metros de altura y hasta de 10 centímetros, unos 10 centímetros así más o menos. Ya, y los hay pues con pelos, sin pelos, rojos, azules, blancos, grises, negros, de todos los colores que te puedas imaginar. Ahora, generalmente los que buscan el contacto más directo son los que más se parecen a nosotros, o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que juzgamos por las apariencias. Y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo, simplemente pues distinto. Es cierto de que en la mayoría de los casos, ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse. No porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría tener contacto con alguien? Vive la experiencia y por el tema del ridículo, el desprestigio, no lo va a contar. Y que personas que mayormente sean personas de bien, o sea, personas que puedan ser inspiradoras también de otros, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que una persona no pueda predisponer la experiencia del contacto, no pueda prepararse, no pueda, ¿qué te digo?, atraer ese contacto. Claro que sí, si eleva su vibración, su frecuencia. Ahora, generalmente ellos seleccionan gente que, muchas veces es gente muy sencilla, o sea, nada especial, porque de esa forma también el común de la gente se da cuenta de que el contacto es accesible para todos, porque si esta persona, que es común y corriente, tuvo el contacto, ¿por qué no la podemos tener los demás? Muy bien. ¿Y qué es una abducción? ¿Existen personas abducidas? ¿A qué se debe esto o de qué depende una abducción? Bueno, primeramente, como te decía, hay naves que no vienen con buenas intenciones y es muy difícil que logren entrar en la Tierra. Pero si lo intentan, y varias veces lo han intentado, es porque alguna lo consiguió. Entonces, cuando ingresan, pues tratan de
tomar gente ya para, como te digo, hibridarse o crear cuerpos híbridos o mestizos en donde puedan encarnar a aquellos que están atrapados en nuestro mundo. Ahora, todo eso naturalmente trata de ser neutralizado por, ¿qué te digo? Estos guardianes o vigilantes de mundos, ¿no? O sea, estos seres que están cuidando la Tierra. Pero de que pasa, puede pasar. Ahora, no es como dicen que pasa muy a menudo y que mucha gente ha desaparecido. O sea, han querido hacer circular informaciones diciendo de que esos miles de personas que desaparecen todos los años de Estados Unidos es porque los extraterrestres los abducen, los secuestran, se los llevan. O sea, no están tomando en cuenta la cantidad de gente que abandona sus hogares, la gente que es secuestrada en los Estados Unidos por la propia gente, tráfico de órganos humanos, prostitución y tantas cosas que pasan, ¿no? Ahora resulta ser de que allá no pasa nada de eso, solamente ocurre en nuestros países. En Estados Unidos, toda la gente desaparece porque se la llevan los extraterrestres. ¿Para qué vendrían los extraterrestres a llevarse gente a Estados Unidos? Pudiendo llevarse a la gente de la China, de la India, del África, que si desaparece 1 millón de personas nadie lo nota, porque hay tanta gente. No, tiene que ser precisamente Estados Unidos, porque ahí la carne es cali extra. O sea que hasta en eso hay prejuicios raciales. Por favor. O sea, eso te demuestra que la gente en Estados Unidos, a pesar de que es un país del primer mundo, hay un nivel de ingenuidad pero espantoso, que la gente se traga crudo a las cosas que se les dice. Sí, muy bien. ¿Algún ejercicio básico que guste compartir para aquellas personas que sientan de alguna manera ese llamado de contacto? ¿Cómo pueden empezar a lograr ese acercamiento? Claro que sí. A nosotros nos sirvió muchísimo venir practicando técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación. La respiración por la nariz, utilizando el diafragma, el vientre, como si fuera un fuelle, como si fuera un acordeón, de tal manera que tú inhalas por la nariz y vas simultáneamente inflando el vientre hacia adelante, no hacia arriba, sino hacia adelante. Inhalas, inflando el vientre hacia adelante, y cuando ya vas terminando de inhalar, contraes el vientre, empujando el aire para llenar la parte baja, media y alta de los pulmones. Retienes el mismo tiempo que inhalaste y exhalas, relajando el vientre, el mismo tiempo que retuviste, haciendo triángulos perfectos. Entonces, al principio uno va a sentir un poco de mareo porque no estamos acostumbrados a oxigenarnos tanto. Entonces, esto se hace pues unas 3 a 5 veces y a continuación, ya la idea ya es mantener la respiración lenta y profunda, inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. Y vas recorriendo tu cuerpo desde los pies hacia la cabeza, relajándote. ¿Por qué relajamos de los pies hacia la cabeza? Porque como estamos supervisando con nuestra mente toda la relajación de nuestro cuerpo, lo último que uno relaja es la mente. Entonces, te imaginas que vas recorriendo tu cuerpo y como que lo vas masajeando como si lo frotaras con las manos, tanto por fuera como por dentro, los órganos, hasta que llegas finalmente al cerebro. Entonces, todo esto acompañado siempre con respiraciones lentas y profundas. Entonces, primero, respirar para poderse relajar, o sea, respirar para cargarse energía, para aprovechar toda esa energía, para relajarse, para eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente. Entonces, el tercer paso es la concentración. La concentración es poner orden al caos mental. Pensamos muchas cosas a la vez y tratamos de darle solución al mismo tiempo. Entonces, la concentración lo que nos permite es poner orden al caos, o sea, el orden a ese desván, y botar todo lo que no sirve, ¿ya? Entonces, aprender a pensar una sola cosa a la vez. En la medida en que tú aprendes a pensar una sola cosa a la vez y traes control a la maraña de pensamientos, poco a poco en el camino vas reconociendo cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son. Entonces, la concentración lo que te lleva es a pensar una sola cosa a la vez. Entonces ya estás listo para el cuarto paso, que es la meditación. La meditación es ese solo pensamiento, erradicarlo de tu mente y dejar la mente en blanco. Pienso, luego existo. O sea, tú puedes dejar de pensar y sigues existiendo. Y es en ese estado de aquietamiento, de silencio interior, que se consigue a través de la meditación, que uno está predispuesto, hipersensibilizado, para establecer contacto. Dentro de los grupos de contacto nosotros hacemos 2 tipos de meditación. Una por las mañanas y otra por la noche. Por las mañanas nosotros cantamos un mantra.
una palabra clave, una palabra llave, puede ser el om. O sea, recuerden que como tenemos 7 chakras principales, tenemos 12, pero 7 principales, cada uno de esos chakras, uno de esos vórtices, tiene un mantra, un sonido, una clave que lo caracteriza. Por ejemplo, a la altura del coxis y las entrepiernas, el mantra es LAM, L-A-M, LAM. A la altura de los órganos sexuales es BAM, B corta A-M. En el plexo solar es el RAM, R-A-M. En el centro del pecho, el mantra es YAM, Y-A-M. En la garganta es HAM, J-M. En la frente es el OM y en la coronilla es el AUM. Si yo, por ejemplo, quiero trabajar la telepatía, el desdoblamiento astral consciente, voy a meditar repitiendo o sea, el AUM. Si quiero activar mi visión psíquica, el tercer ojo, la clarividencia, la premonición, voy a materializar el OM. Si quiero activar el poder de la palabra, la magia del verbo, el poder del sonido, ya, entonces voy a materializar el HAM. Si lo que quiero hacer es trabajar la sanación y todo, voy a materializar el YAM. Si quiero trabajar el recuerdo de mis vidas anteriores, conectarme con el registro acásico, la dermóptica, ya, o sea, el plexo solar, el mantra es el RAM. Si lo que quiero trabajar es la fuerza de la voluntad y la creatividad y todo, el mantra va a ser el BAM. Y si lo que quiero trabajar es la fuerza del amor, que es capaz de transformarlo todo, pues el mantra sería, pues, LAM. Entonces, eso es una forma. O sea, puedes trabajar repitiendo un solo mantra, ya, durante toda la meditación, o repitiendo 7 veces o 3 veces cada uno de los mantras. Ya eso es un buen ejercicio. Si haces 15 minutos, media hora, mantralizando un mantra, que puede ser el OM, el AUM, cualquiera de ellos, también está muy bien. Y por la noche, en silencio, sentados, siempre sentados, jamás meditar acostado, sentado, ya que la columna funciona como una antena, ¿no? Entonces, uno repite mentalmente la pregunta, ¿quién soy yo? Al principio rápido, pero cada vez más lento. ¿Quién soy yo? 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 Entonces, el propósito de la meditación es quedarse a solas en silencio con uno mismo, no pensar. Entonces, como un eco que ya se repite solo y ya quedas un estado de aquietamiento. Entonces, con ese tipo de práctica y siempre con respiraciones lentas y profundas, uno se predispone para tener el contacto. Ahora, si podemos reunir a un grupo de personas afines y meditar juntos, ¿ya? O sea, tanto en silencio como cantando uno de los mantras, pues estupendo, por eso también potencia, facilita mucho la experiencia del contacto. Y cuando uno intenta recibir comunicación, siempre tiene que hacer un cuestionario de preguntas. O sea, no a ver cuánto, o sea, a ver qué de nuevo nos dicen, o qué nos dicen, no. O sea, hacer preguntas específicas. Cuanto más profundas y específicas sean las preguntas, tanto más profundas y específicas serán las respuestas. Ahora, la comunicación siempre es consciente, jamás es en estado de trance alguno. Esto no es espiritismo. Un extraterrestre no puede abandonar su cuerpo para meterse en el cuerpo de otra persona. Si lo hiciera sería un espíritu. Si es un espíritu, ya no es un extraterrestre. Muy bien, una información muy completísima. Y ahora tocando el tema de las naves, se han visto muchos avistamientos, como por ejemplo las TikTok, las alargadas, cilíndricas, las triangulares. ¿Qué tipos de naves ha presenciado o cómo sabe identificar a qué hermandad estelar pertenecen? Bueno, todas ellas ya pertenecen a la Confederación de Mundos. Pueden aplicarse a civilizaciones específicas, pero generalmente todas ellas ya están viniendo bajo la Confederación de Mundos. Ahora, hay catalogadas 167 formas diferentes de naves. Hay naves en forma de disco, en forma de cilindro, en forma de ala delta, en forma de torta de cumpleaños, hay naves piramidales, hay naves rectangulares totalmente antiaerodinámicas que nos hacen recordar los mitos persas, árabes e hindúes que hablan de alfombras voladoras. Hay naves en forma de cubo, ya hay las formas más extrañas que uno puede imaginarse. Y son muchas civilizaciones pues, que están viniendo aquí. ¿Ya? Y es como cuando tú ves a una feria de exposición de automóviles importados. Vas a ver cómo cada país, o sea, todos son autos,
pero cada uno tiene su estilo, su forma, y hay diferentes colores, y hay autos deportivos, autos de trabajo, hay autos ¿qué te digo?, de campo, de todo, ¿no? Entonces, así también las formas. Y lo curioso es que muchas veces hay naves que se juntan y forman, o sea, como si fueran un transformer, ya, o se van acoplando, ¿no? Así como la Estación Espacial Internacional se fue uniendo con partes traídas de varios países, ¿ya? Así también muchas veces las naves estatales se pueden fragmentar en pedazos o se pueden juntar y formar una sola meganave. Muy bien. Y el tamaño, o sea, hay objetos que sueltan las naves, que tienen unos 30 centímetros de diámetro hasta 1,5 metros, generalmente en forma de esfera o en forma de pequeños cilindros, y se llaman caneplas, Foo Fighters, drones extraterrestres. Y hay naves que pueden llegar a medir cientos o miles de kilómetros de largo. Sí, qué Por ejemplo, impresionante. en el año 2011 se captó una nave triangular cerca del Sol que tenía fácilmente pues miles de kilómetros ya de largo, ¿no? Ahora, el 1 de septiembre del 2020, una nave en forma de engranaje dentado de 300 kilómetros de diámetro recorrió todo el territorio de México. Entró por el Pacífico mexicano, se ubicó en la localidad del Cubo, cerca de Guanajuato, y después de ahí se fue hacia el norte. Sí, muy, 300 kilómetros. muy bien. Imagínate, si en México es tan difícil encontrar aparcamiento un bochito, ya que no te tiene más de 4 o 5 metros de largo, imagínate buscarle el aparcamiento a una nave de 300 kilómetros de largo. Sí, muy bien. Qué impresionante. Y no vamos tan lejos. En el reel que hice, también no hace mucho, igual publicó una enorme nave, ¿no? Que lograron captar. Eh, ¿Y qué Desde opina? la misma estación, desde la Estación Espacial Internacional, entre el 2021 y 2022, la Estación Espacial Internacional ha captado cantidad de objetos en forma de cilindro que mide más de 100 kilómetros de largo, soltando drones o naves de corto alcance ya en atmósfera. Ya entonces, naves gigantescas realmente. Y esto no es novedad, porque en 1989, eh, la sonda Phobos 2, enviada por los rusos, llegó a la luna de Marte, Phobos y Deimos. Nuestra luna está a 350.000 kilómetros de la Tierra. Hay momentos que está un poco más cerca, hay momentos que está un poco más lejos. 350.000 kilómetros de la Tierra. Sin embargo, las lunas Phobos y Deimos de Marte están a solo 3.000 kilómetros de la superficie de Marte. Está muy cerca. Entonces, esta sonda soviética, todavía era la Unión Soviética, pues logra fotografiar un objeto cilíndrico entre las lunas Phobos y Deimos que se calculó medía 24 kilómetros de largo. La fotografía fue dada a conocer por la astrofísica y astronauta Marina Popovich en congresos de astronomía, de astronáutica y de ufología. Pues eso en el 89. En el año 2004, 15 años después, aterriza en la superficie de Marte el tanquecito robot, la sonda Spirit. Se desembala sola, toma su selfie, toma foto de su brazo retráctil extrayendo muestras del suelo. Y después hace una panorámica del horizonte marciano. Y sobre las colinas de Marte y todo en el cielo se ve el objeto en forma de cilindro orbitando alrededor de Marte. 15 años después. 25 años después de la foto tomada por la sonda Phobos, la sonda Curiosity aterriza, otro robotito, aterriza en Marte y hace un paneo del cielo de noche y hace un seguimiento del objeto en forma de cilindro que se demora más de 7 minutos en recorrer lentamente toda la bóveda celeste marciana. Y son imágenes y fotografías de la NASA. ¿Y cuál es la disculpa de la NASA? Que no saben qué son, que no tienen parámetros para entender el fenómeno. Sí. Sí, sí, sí. Todo el mundo ha visto naves y ha tenido contactos, menos la NASA, ¿no? Sí, no, ¿Qué bueno, opina? ya viste tú que ahora en el mes de abril de este año, el Senado de los Estados Unidos obligó a que todos los altos directivos de la NASA estuvieran ahí reunidos en el Senado, ¿ya? Y se les preguntó,
¿Ya? ¿Ustedes realmente han investigado el tema OVNI? Bueno, ciertamente nunca hemos dejado de investigarlo, pero de una forma discreta, porque no sabemos qué es, porque no tenemos parámetros para entender el fenómeno. Y en ese momento aparece Sean Kirkpatrick, que es el enlace del Pentágono con la NASA, enmendándoles la plana, corrigiéndoles y diciendo, no, 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 señores, recuerden, sí sabemos qué son gigantescos objetos en forma de cilindro que están soltando drones en la atmósfera. Sí, muy bien. Tremendo escándalo. ¿Y qué opinas sobre las supuestas noticias de gente reportando apariciones de naves o hasta supuestos ataques en sus patios traseros en estos últimos días, también de allá de los vecinos? Sí, eso es parte de la política de intoxicación informativa. ¿Cómo puedes hacer tú que la gente, hoy en pleno siglo XXI, termine sabiendo menos que al principio? Haciendo que circulen muchas verdades y mentiras, que se mezclen tan ingeniosamente con lo poco que se sabe, que al final la gente termina sabiendo menos que al principio. Te aparece una persona en medio de dos personas, dos militares, que tienen más que perder que ganar contando su experiencia, diciendo que han perseguido ovnis y todo, y que están convencidos de que vienen con buenas intenciones y que son alta tecnología. Y él en el medio dice, yo soy un oficial de inteligencia y conozco a las personas que saben dónde están las naves que se han estrellado y han sido recuperadas y los cuerpos. Bueno, todo el mundo ya sabe que hay naves que se han estrellado y cuerpos que han sido recuperados. Eso no es novedad. Pero que aparezca un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea bajo juramento diciendo eso, ¡wow! ¡Qué interesante! Y entonces comienza a sugerir, bueno, pero no estamos seguros de sus intenciones, porque en ciertas situaciones que se han comportado, que habría que ver, qué tal. Ajá, ajá, ya. Ok. En Estados Unidos siempre se ha recurrido a la técnica del miedo. Cuando los primeros peregrinos llegaron desde Inglaterra, ¿no? En el siglo XVII, y se instalaron en la costa este de los Estados Unidos, lo primero que hicieron fue meterle miedo con los indios. Luego le metieron miedo con las brujas. Luego le metieron miedo con los mexicanos, ¿no? Luego le metieron miedo con los japoneses. Luego le metieron miedo, no, antes de los mexicanos le metieron miedo con los españoles. ¿Ya? Por eso y se quedaron con Cuba y Puerto Rico. ¿Ya? Después con los japoneses, después le metieron miedo con los alemanes, después le metieron miedo ya con los terroristas islámicos, ya después le metieron miedo, ya, pues, están metiendo miedo con los indocumentados, o están metiendo miedo con los extraterrestres ahora. Pero la idea es siempre meter miedo, ¿ya? Porque a través del miedo controla, pues. Sí, yo últimamente por ahí un bichito también que muchos le dicen la pandemia, ¿no? Sí, Eh, también y han también, ¿no? salido, también han Sí, salido, sí, porque recientemente la ONU ha dicho, ya se viene una nueva pandemia, o sea, ahora son adivinos, ya, ahora son adivinos, o sea, no ha aparecido y no, ya en cualquier momento aparece. Oye, por favor, ¿cómo es eso? O sí, sea, ya les gustó eso de controlarnos y meternos a todos en prisión domiciliaria, ¿no? sí, ya ni ellos mismos saben cuántas mutaciones sin nombre se han inventado, ¿no? Por Eh, favor. hoy día también han salido varios videos de niños pequeños hablando con sus padres y diciendo que vienen de otros planetas, galaxias, o haciendo mención de sus vidas pasadas. ¿Crees que este famoso velo del olvido se va a ir desvaneciendo y todos Totalmente, llegaremos a recordar totalmente de nuestra acuerdo. historia? Justamente al estar llegando ese pulso de luz violeta con mayor intensidad que nunca, eso está produciendo de que la gente desarrolle más fácilmente o mute o active toda su percepción extrasensorial, entre ellos el recuerdo de sus vidas pasadas. Entonces, ya hay hasta psiquiatras que han arriesgado o sea, su fama, como el caso de Brian Weiss, hablando de la reencarnación, de la vida sucesiva, o de médicos como Raymond Moody, ¿no? En su libro Vida después de la vida, ¿no? O el caso de Brian Weiss en muchas vidas, muchos sabios, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues no me queda más que agradecerle infinitamente, Sixto, por haberse tomado este tiempo para compartir su conocimiento. En lo personal, yo he aprendido muchísimo con toda la información que a través de todos estos años ha realizado. A mí me parece maravillosa todas las historias, los viajes que he realizado por el mundo y hasta por el universo, ¿no? Por ejemplo, el viaje de Ganímedes,
y claro, también toda la información que va compartiendo en redes. En los Pero es que no solamente, David, es el hecho de decir, sí, mira, que me subí un ovni y me llevaron a Ganímedes y todo, ¿ya? Porque, o sea, si tú no puedes comprobar las cosas, ¿de qué sirve que las digas? A lo largo de estos 50 años que se cumplen ahora el 22 de enero del 2024, 10 veces hemos convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de que el contacto es real. El primer periodista que nos acompañó fue Juan José Benítez, mundialmente conocido investigador del tema OVNI en la actualidad. La última vez que se convocó a la prensa fue el 19 de julio del año 2014, en un lugar público, a pleno sol. O sea, de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde estuvimos en Teotihuacán. Y está el video colgado pues por los propios periodistas, ya periodistas de uno de los canales más importantes de la televisión mexicana y periodistas de radio que estaban todos con nosotros. Entonces aparecieron 6 objetos haciendo evoluciones en el cielo. Y esto había sido anunciado. Entonces en el video aparecen los periodistas y el video filmado por los periodistas, no por nosotros, porque tú no puedes ser juez y parte a la vez. Miren, tomé esta foto del ovni, créanme. No, no, no. Había otra gente contigo que da fe de esto, no, yo lo tomé solito. No, pues, así no. ¿Ya? Entonces, incluso nosotros cuando hemos tenido experiencias de Sendra, de portales interdimensionales, han estado periodistas con nosotros, como Ángel Emaco de Telemadrid, Ángel Valcárcel, su camarógrafo, ya, y nos han dicho, sí, eso que estamos viendo que es un portal dimensional, y nosotros podemos entrar, pasen pues, y ellos han entrado, y después cuando han salido, nos sentimos que nos han llevado por medio universo. Y cito nombres propios para que cualquier persona detractora pueda ir a investigar y verifique si esto es verdad o no. Y además, cuando nosotros hemos estado en estas experiencias, por ejemplo, en el año 74, ellos nos hablaron de ese pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia, que cada 26.000 años llega ya aquí a la Tierra. Eso está publicado hace 50 años atrás. Decir hace 50 años atrás que el centro de la galaxia emitió un pulso, donde según los científicos sale un agujero negro supermasivo, y de un agujero negro nunca sale nada, pues era una locura, una tontería, ¿ya? Y en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi Rayos Gamma detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia, que tiene un diámetro superior a los 25.000 años luz. Estando allá en Ganímedes, ellos nos explicaron que debajo del hielo de la superficie habían océanos tan grandes como el de la Tierra. Hace 50 años atrás los científicos decían que el único lugar con agua en el universo era la Tierra. Probablemente fuéramos un caso único en el universo. Decir de que Ganímedes tenía océanos debajo del hielo de la superficie era una tontería, porque encima era una luna. Y en el año 2015, recién en el 2015, el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como el de la Tierra debajo del hielo de la superficie. Qué curioso. Pues cuando la nave aterriza, el ser que bajó medía 2,5 metros de estatura, ¿ya? Y decía provenir de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa de Centauro, a 4,2 años luz de distancia de la Tierra, donde había un exoplaneta más grande que el nuestro. Decir eso hace 50 años atrás, tontería. Sin embargo, en el año 2012, la NASA y 3 universidades norteamericanas detectaron el exoplaneta con condiciones de vida similares a la Tierra, y un poco más grande que la Tierra, más cercano a nosotros, girando alrededor de la estrella Alfa de Centauro a 4,2 años luz de distancia. O tenemos mucha imaginación, o todo lo que nosotros hemos vivido es cierto. Ahora, si no fuera cierto, ya, no habría sido invitado por el Senado de los Estados Unidos a Washington a hablar de este tema, ni habría recibido, pues, hasta un doctorado de una universidad de los Estados Unidos. Solamente por los 50 años de trayectoria. O sea, pero no solamente soy yo, esto, reitero, es una experiencia de grupo, y eso es maravilloso, de que mucha gente como nosotros han tenido las mismas experiencias, y eso no es una competencia, quién vivió más experiencia, quién tiene más que contar, ¿ya? Simplemente, tampoco nosotros hubiéramos podido hacer nada si no hubiera habido gente tan increíble como don Pedro Ferriz, Santa Cruz allá en México, que fue el verdadero propulsor de investigación OVNI, o mi propio padre y tantos otros, ¿no? Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias, Sixto, por seguir contribuyendo en una expansión de conciencia hacia las personas. No sé si gustes compartir rápidamente algo de lo próximo que tengas por realizar para todas aquellas personas que sí, resuenen con la información. Día jueves a las 7 de la noche tenemos una conferencia a través del Zoom sobre
justamente orbs, caneplas, o sea, le vamos a llamar esferas fantasmas. Entonces vamos a mostrar imágenes y todo, y vamos a dar una conferencia, más o menos son 2 horas con exposición y preguntas a través del Zoom. Pueden informarse ustedes en mi página web, www.sixtopaswell.com, en mi Twitter, aquí en Instagram también, ahí soy @sixtopaswells, en Facebook también soy Sixto José Paz Wells, y ahí está toda la información colgada de cómo participar de esta conferencia. Es el jueves a las 7 de la noche y se repite la misma conferencia en directo a la 1 de la tarde del día, o sea, hora de Lima, ¿no? 1 de la tarde para Europa, y a 1 de la tarde son como 8 de la noche allá en Europa, ¿no? El día viernes. Sí, perfecto. Bueno, y para todas las personas que estuvieron sintonizando este video, también un enorme abrazo y saludo. Muchísimas gracias nuevamente, Sixto. Nos estamos viendo. Gracias, Gracias a gracias, gracias. ti. Un abrazo.